Muy, pero muy buenos días. Una hermosa, bella mañana aquí en la ciudad de Rosario, en la República Argentina, y estamos transmitiendo Tiempo de Bendecir en el espacio del Pan Diario. Venimos siguiendo un tema que es creciendo por el poder de la palabra. Esta es la cuarta entrega. Anoche en mi oración tuve un momento de angustia espiritual porque comencé a ver una realidad que me negaba a decir, pero hoy no puedo callar. ¿Qué alimento estamos dando a nuestros hermanos? ¿Realmente están recibiendo el pan de Dios? ¿Y quién es este pan de Dios del que tan ansiosamente tenemos hambre? Jesús nos dio la respuesta, dijo, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Juan 6:33. Multitudes de personas están carentes de este alimento espiritual y es como que están atrapadas en una carencia de alimento que les está llevando a la inanición, al borde de dejar de ser hijos de Dios. Se van vaciando los púlpitos del mensaje de la cruz, palabras como arrepentimiento, pecado, conversión, son mal miradas y se las llama obsoletas. Si no lo dice abiertamente, se generan nuevas corrientes teológicas que hacen sentir a los que escuchan que son palabras mal dirigidas, que eso no quiere decir el Evangelio. Esto hace que a las personas que asisten a las iglesias no se les dé una migaja del pan del cielo y salen de los cultos con los intelectos apaciguados, pero carentes de alimento espiritual, vacías, insatisfechas y débiles, y en poco tiempo comienzan a desviar sus vidas hacia las demandas del mundo, negando la fe. En muchas no está más la familia en las iglesias, se toma como normal que los hijos no estén en los templos y se aplauden los logros mundanos como si solo eso fuera el fin de la vida. Y ese es el resultado de que muchos se han cansado de arrastrarse a una mesa vacía, carente del pan de vida. Señor, perdón por las veces que he callado y no he tenido el valor de presentar el mensaje de la cruz, sabiendo que es verdadera comida y alimento para vuestras vidas. Ayúdame a ser fiel a tu palabra cada día. Sea justamente en la oración y en este último tiempo que estoy viviendo de esta experiencia que he tenido a través de este ACV que ha tocado mi cuerpo, que parecía una experiencia negativa en un principio. Me enojé mucho, ya lo dije el otro día, me enojé mucho. Realmente me enojé mucho con el Señor en un primer momento, porque no entendía. Justo en un momento donde parecía que estaba floreciendo, ¿no? El trabajo, el ministerio, y que uno veía, ¿no es cierto?, ese trabajo con un resultado y ver, ¿no?, cómo iba creciendo. De repente, ¡pap!, aparece este ACV que me pegó una frenada importante, ¿no? Y yo sé que las cosas en la vida de todo ser humano, nada escapa a la voluntad de Dios. O sea, algún mensaje, alguna palabra, algo de todo esto me iba a traer una nueva enseñanza, porque así ha sido en otras oportunidades donde hemos tenido momentos cruciales, momentos difíciles. Cuando nos sucedió, por ejemplo, el accidente de nuestro hijo Andrés, que quedó cuadripléjico, que no había más oportunidad de vida, apareció el Señor con un tremendo milagro. Hoy lo vemos al muchachito en la universidad, prosperando en su vida. Realmente es maravilloso descubrir esto, claro, pero cuando uno está viviendo la prueba, cuando está viviendo el momento, la dificultad, también en ese momento me acuerdo que me enojé mucho con Dios, pero muy mucho. Y más, hasta lo insulté, me acuerdo, en ese momento del accidente de nuestro hijo. Pero la mirada amorosa de Dios
apareciendo en el momento más difícil, en el momento de la prueba más difícil. Después nos hizo rever un montón de cosas en nuestras vidas, ¿no? Que fueron cambiando. Nos fuimos involucrando en el servicio del Señor de una manera permanente. Y empezamos a ver cosas, ¿no? Bonitas que empezaron a suceder. Claro, y apareció ahora esta otra prueba, esta dificultad, este ACV, ¿no? Que en un primer momento me había dejado totalmente paralizado de un lado. Y bueno, el enojo apareció de nuevo. Pero tengo que dar gracias a Dios. Usted no se da una idea del gozo y la alegría que tengo de ver cada momento, en cada circunstancia, en cada propuesta que el Espíritu pone en mi espíritu, descubrir que todavía había un montón de cosas de mi Padre que no conocía y poder rever cosas que las había dejado en el camino, que en un principio del servicio, cuando estaba con ese fuego del primer amor, las ponía por obra y daban un resultado hermoso sobre la vida de las personas. Y lo había dejado de hacer, acomodando, ¿no?, la vida a una vida eclesial, a veces no decir las cosas porque pensando que alguno se puede ofender o lo puede tomar mal, por algunas sugerencias que me dijeron no vayas por ahí con ese mensaje porque la gente te va a rechazar. Y uno escucha voces, consejos, que no tienen que ver con lo que uno verdaderamente cree y siente y palpita. Y hay algo que nosotros, como hijos de Dios, no podemos evadir de predicar, de enseñar, que es el mensaje que emana de la cruz de Cristo. ¿Y qué es la cruz de Cristo? Es justamente el punto clave en donde Dios confronta a la humanidad con la realidad de su pecado, de su transgresión. Y vemos a un Dios juzgando y condenando al pecado. Y al hombre de pecado. Ahí en la cruz. ¿Cómo lo hizo? A través de su Hijo. Dice la palabra de Dios que Jesús fue hecho pecado por nosotros. Y cargó todo el pecado y la transgresión de la humanidad sobre su Hijo, a un punto de que no lo pudo mirar. Y Jesús sintió ese desapego. Y le dijo al Padre, 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 ¿por qué me has abandonado? Sintió el abandono. Nosotros no podemos vivenciar eso, ese dolor. Pero inmediatamente, ¿no?, el amor del Padre vuelve sobre su Hijo y le da la fortaleza para lo que faltaba, el trámite final, la muerte de cruz. ¿Para qué? Para vencer a la muerte, que era el postrer enemigo que debía ser vencido. Y la muerte con todas las consecuencias que generó en la humanidad por aquella mala decisión del ser humano en el principio, de no escuchar el consejo de Dios, de que había algo que no iba a poder dominar, por lo cual no podía comer de ahí,
Y lo que no iba a poder dominar era la muerte, porque la muerte es lo que lo iba a separar de la comunión con el Padre. Entonces no podemos tomar livianamente, bueno, pero Dios ya perdonó. Dios sigue aborreciendo el pecado, hermano amado, hermana amada, lo aborrece al pecado. No lo puede considerar con él. Ama profundamente al ser humano. Y eso es lo que muchas veces estamos carentes de esa relación de espíritu con el Padre. Hay como un vacío que se llena cuando reconocemos la realidad del Cristo vivo, el Cristo que resucitó de los muertos. Porque el Verbo, Cristo, que es la palabra, vino a hacerse carne. ¿Y dónde habita? Quiere habitar en el espíritu del ser humano, en el corazón, nuestro corazón, en lo que nosotros somos. Para precisamente no sufrir esos desiertos y esos vacíos tan profundos que no nos permiten ver la realidad de un Dios que ama profundamente. Entonces a veces nosotros limitamos el amor a nuestro grupo selecto de la iglesia o del lugar donde nos congregamos, ¿no? Y hacemos todo para que funcione ahí. Y como no lo consideramos a los otros hermanos porque no están con nosotros, bueno, medio como que se va perdiendo el valor de la importancia del ser humano. Entonces todo el mensaje es para consumirlo dentro de nuestro ámbito religioso. Y usted me dirá, ¿y cómo me demuestra esta realidad? Bueno, hay una manera muy sencilla de demostrarlo. Vamos al mundo cristiánico evangélico. Y vamos a la República Argentina. No nos vamos a explayar por el mundo. Acá, en la República Argentina. Antes del año 1947, 46, 47, estadísticamente, el mundo cristiano evangélico no superaba el 2,5% de los habitantes de esta república. Hacia el año 1948, hubo un grupo de personas y que se empezó a generar en la provincia de Mendoza por un predicador que había venido de Chile. Se empezó a generar un movimiento de vida y oración de personas que yo tuve la bendita oportunidad de conocer una de ellas. Era una de las únicas exponentes que quedaban vivas de ese avivamiento. Tuvimos la oportunidad de estar con ellos y fue el lugar donde nuestro hijo recibió el milagro de Dios de volver a caminar en esa congregación. La pastora Elena de Videla, esposa del pastor Oscar Videla, era una jovencita de 14 años, era en ese tiempo una jovencita de ese grupo de jóvenes de oración que tuvieron el privilegio de poder ver ese avivamiento. ¿Y qué sucedió en ese avivamiento? Del 3%, escúcheme bien esto, del 3%
de habitantes en la República Argentina a partir de ese pozo que se abrió ahí en Mendoza. Creció a nivel nacional de ese 3% a un 10% de la población argentina. Uno dice, wow, ¿cuántas personas? Sí, muchísimas. Muchísimas. Es más, hasta estuvo involucrado el presidente de la Nación en ese momento. En esta decisión, concediendo el permiso para poder hacer reuniones multitudinarias y todo eso. Qué hermoso, ¿no? Poder haber vivenciado un avivamiento de ese tipo, como los han habido tantos en el mundo de distintas maneras. Ahora, ¿sabe una cosa? Tristemente seguimos siendo el 10%. Es cierto que hay megas iglesias y megas congregaciones que reúnen un montón de personas. Pero también se da un fenómeno, que muchas congregaciones pequeñas se vacían para que esos templos se llenen. Y muchas desaparecen en el camino. Pero también se da otro fenómeno, que de esta congregación que hoy se hizo exponencialmente grande y muy famosa en el mover cristiano, al poco tiempo empiezan a sufrir un decaimiento donde otra gran masa de gente se va hacia la otra que es más famosa. Pero sigue siendo el 10%. Y está el otro grupo que está en contra de esos movimientos, porque son de la prosperidad, porque son neopentecostales, porque no le gusta cómo funciona. Entonces no se aunan a ningún otro movimiento y sus congregaciones y sus templos se están secando, muriéndose de a poco. Teniendo grandes establecimientos, grandes iglesias que terminan siendo, grandes templos que terminan siendo elefantes blancos que no saben cómo hacer para sostenerlo porque son tan poquitos, tan selectos y tan puros, que no saben cómo poder sostener todo eso. Entonces se recurren muchas veces a negocios y cosas que no son aprobación de Dios, porque no es la manera. Esto es un diagnóstico de una cosa que está sucediendo y que sucede. ¿Quién es el pan de Dios? A veces creemos que el pan de Dios es el estatuto reglamentario de la institución religiosa en el cual me encuentro, al cual que hay que obedecer a rajatabla, porque ese es el pan de Dios. Es lo que mantiene la institución. Por favor. Cuando se levanta alguien a querer hablar del mensaje de la cruz que confronta al ser humano con su pecado y con la realidad de su arrepentimiento, hay que callar al vocero, a como dé lugar, porque no está en los ámbitos de nuestra teología que esto sea así, porque eso hace que los hermanos se sientan mal y se ofendan. Los fariseos se ofendían cuando Jesús les decía que eran como sepulcros blanqueados.
muy bonito por fuera, con grandes filactelias, con un terrible templo, pero deshonrando al Dios de la vida. Claro, van sucediendo cosas en las vidas personales. Y cuando estamos caminando con el Señor, aparecen estas situaciones tan personales que nos sacuden y que nos pone el Señor en la realidad. ¿Qué estás diciendo de mí? ¿Qué estás hablando? Sin querer conocerme, querés hablar. Sin querer reconocer que yo aborrezco el pecado y que mi hijo tuvo que morir y ser crucificado por causa de eso. ¿Vos pensás por ventura que yo todavía sigo amando el pecado? Nunca lo amé y nunca lo amaré, dice Dios. Porque eso es lo que separó al ser humano de Dios. Le hizo conocer la muerte. Por lo tanto, Dios nunca va a amar eso. Porque justamente todo lo que sucedió con la redención de Cristo fue por causa de eso. Y nosotros pretendemos, por ventura, que le vamos a torcer el brazo a Dios pensando que porque yo lo interpreto a mi manera de esta manera y sigo viviendo a mi manera total, ya estoy perdonado. Está todo perdonado, ya está. Estamos en la gracia, hermano. Hay que disfrutar, hay que vivir la vida porque ya estamos perdonados de todas las cosas. En ese espíritu de liviandad espiritual se nota justamente esa falta de alimento de vida que es el pan de vida, porque el pan de vida que es Cristo nunca, pero nunca, nunca el pan de vida que es Cristo me impulsaría a vivir una vida de esa manera, aborreciendo al Padre, desechando lo que el Padre dice, aborreciendo su creación, destruyendo su naturaleza, destruyendo lo que Él creó, generando políticas para aborrecer a la familia. Nunca el Padre haría eso. Y nosotros pretendemos que verdaderamente se llenen nuestras casas de culto de personas para sentirnos bien de que hemos hecho un gran trabajo. Y que haya algo que regodearse. Si pensamos de esa manera, estamos condenando a nuestras instituciones a desaparecer y a tener unos tremendos templos hermosos que no son otra cosa que un elefante blanco que no se puede sostener y que hay que tomar a cualquier costo de cualquier otro lado y hacer cualquier otro tipo de negocio para ver si lo podemos seguir manteniendo y mantener toda una estructura que no sabemos cómo hacer para que funcione. Pero el reglamento y el estatuto de la institución es importantísimo. Ese es el pan de vida para la iglesia. No puede ser transgredido eso. No va por ahí el mensaje. Por eso, yo le decía el otro día al Señor, me enojé muchísimo. Cuando me dio la CB, ¿cómo me enojé? Pero hoy doy tantas gracias al Señor
que me está permitiendo ver algo de Él que no conocía. Y algo de mí que había dejado de hacer, sabiendo que eso era el mensaje. Adecuar el mensaje para que los hermanitos no se sientan tan mal. No hablar del enemigo que tenemos, que es el diablo y Satanás, para que, no se vayan a poner mal los hermanos. Pero si ese es el enemigo de nuestras almas que nos quiere matar, destruir, robar todo el bien y toda la gracia que podemos recibir, nos la quiere arrebatar a como dé lugar. Y nos involucra en cosas y nos quiere hacer vivir políticamente correctamente, políticamente con este mundo que está tan... y perdiendo el tiempo y las almas, que son la creación de nuestro Padre, sin recibir el pan de vida. Porque no hay quien les predique el pan de vida. Porque estamos involucrados en tantas otras cosas, en tantos congresos, en tantas cosas que nos hacen sentir bien, ¿no? Y nos olvidamos de lo esencial. Que nuestro Padre, que es amor, Dios es amor, nunca dejó de amar a esta humanidad. Y no está en su voluntad que el ser humano se pierda, sino que se reencuentre con Él y se reconcilie con Él. Y ha escogido hacerlo con nosotros y a través nuestro, a través de sus hijos. Primeramente viviéndolo nosotros, viviéndolo en nuestra familia, que es el primer púlpito que tenemos, de la puerta de casa para adentro. Tiempo de bendecir, tiempo de decir bien. Podríamos estar horas hablando de esto. Ya vamos a seguir con este tema. Pero es el anhelo ardiente de mi corazón. En este tiempo, especialmente en este tiempo tan difícil que se está viviendo y todo lo que viene. Porque viene una época muy difícil para toda la humanidad, no solo para la República Argentina, para toda la humanidad. Donde el poder de unos pocos y la ambición de unos pocos se está acentuando cada día más, que todo tiene que ser gobernado por unos pocos, para que una gran multitud de seres humanos sufran de distintas maneras, y unos pocos enriqueciéndose con todo eso. Un 1%. Un 1% de esas personas en los distintos países son los que disfrutan de ese gran beneficio. Y un 99% sufriendo de distintas maneras. Ese es el mensaje del anticristo. Eso es lo que viene. Eso es lo que se está levantando ahora, en este tiempo. Y van a aparecer un montón de gobiernos mesiánicos, de distintas formas, con ese mensaje, que un 1% debe tener la gran torta para, en algún momento de su generosidad repartan alguna migaja. Hay tiempo de bendecir. Padre, te alabamos, Señor. Te damos muchas gracias. Queremos pedirte, Señor, que abras nuestros ojos y que podamos ver cada momento de nuestras vidas, Señor. Podamos ser instrumentos de tu paz, de tu gracia, de tu misericordia. Que otros puedan conocerte, Señor. Que puedan descubrir el amor. Que puedan descubrir, Señor, que tú eres el pan de vida, el que nutre nuestras almas,
y que nutre nuestro espíritu. Que de ti proviene el bien, de ti proviene la vida, de ti proviene la misericordia, la verdad, la justicia. Señor, ayúdanos, Señor. En el nombre poderoso de Jesús lo pedimos, Señor. Amén. Tengo un hermoso, bendito día. Disfrutemos en la compañía del Señor.